Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video hablaré de algunos casos de derecho de autor y marca detrás del Chavo del Ocho. Comencemos. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue actor, comediante, director, escritor, guionista y productor de cine y televisión. Creador de personajes famosos como el Chapulín Colorado, Dr. Chapatín, el Chompiras y el Chavo del Ocho. Sus programas han sido transmitidos por varios años en diferentes países, conquistando los corazones de millones de personas a lo largo de diferentes generaciones. Forbes comenta que desde 1992 Televisa ha obtenido alrededor de 1.700 billones de dólares por los derechos audiovisuales de la serie El Chavo del Ocho. A su vez, la familia de Chespirito ha generado ingresos personales gracias a la explotación comercial de esta serie, por lo que los derechos de autor y la propiedad de la serie El Chavo y las otras producciones de Roberto Gómez Bolaños ha significado una gran cantidad de dinero. Al término de la emisión del Chavo del Ocho, María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba el papel de la Chilindrina, registró el personaje como suyo. Ella afirma haber creado la personalidad y las características emblemáticas de la Chilindrina, mientras que Chespirito solo le dio el nombre. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, los autores son aquellas personas físicas que han creado una obra literaria y artística. Además, el artículo 173 de esta misma ley decreta que la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a publicaciones y difusiones periódicas, promociones públicas, personajes humanos o ficticios y personas o grupos artísticos. Por lo que, de ser cierta la versión de María Antonieta de las Nieves, al ser la creadora de la personalidad y las características del personaje, la convierte en la autora de la Chilindrina, razón por la cual no aparece en la serie caricaturizada. Caso contrario sucedió con Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Kiko en la serie del Chavo del Ocho, quien aseguró que el personaje le pertenece debido a que él fue quien lo vistió. Sin embargo, en comparación con María Antonieta, él no fue el creador de la personalidad, por lo que perdió la disputa del derecho de autor sobre Kiko. Actualmente Carlos Villagrán continúa interpretando el personaje, solo que ahora con una pequeña modificación en el nombre de Kiko, cambiando la Q y la C por K y usando diferentes vestimentas. Por otra parte, la problemática más reciente que ha tenido la serie del Chavo del Ocho y las otras obras de Roberto Gómez Bolaños respecto a los derechos de autor fue en el 2020. En una entrevista, Edgar Vivar, mejor conocido como el Sr. Barriga, comentó que Chespirito había cedido los derechos de los personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020. Vencida esta fecha, Televisa no llegó a un acuerdo con los herederos de los derechos de las obras de Roberto Gómez Bolaños, por lo que la televisora dejó de transmitir los programas de Chespirito. El artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dicta que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por la ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de usos exclusivas o no exclusivas. Estos derechos patrimoniales son temporales. En este caso, los familiares de Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo con Televisa para renovar esta licencia, debido a que la televisora ya no quería los derechos, según ellos, porque la obra ya no generaba ganancias. El origen de la canción de introducción del Chavo del Ocho se remonta al periodo del clasicismo musical, cuando en 1811 Beethoven compuso la Marcha Turca, como parte de un conjunto de oberturas y piezas musicales incidentales llamada Las Ruinas de Atenas, opus 113. Posteriormente, en 1970, Jean-Jacques Perrey, pionero en la música electrónica, tomó la pieza y creó su propia versión, agregándole, entre otras cosas, elementos electrónicos y nuevas frases musicales. El compositor tituló la obra The Elephant Never Forget. El artículo 78 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece que, cuando las obras derivadas sean del dominio público, serán protegidas en lo que tengan de originales,
pero tal protección no comprenderá al derecho al uso exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se hagan otras versiones de la misma. Si bien La Machacuca de Beethoven ha pasado a ser una obra de dominio público, para la introducción del Chavo del Ocho se utilizó la versión de Jean-Jacques Perrey. Sin embargo, durante el tiempo en que El Chavo del Ocho fue producido, en ningún momento se mencionó su autoría en la canción que introducía el programa, lo que en 2009 llevó a Televisa a un pleito legal con los autores de The Elephant Never Forget. Además de esta canción, se establece que los acusados infringieron la ley de derecho de autor con 2 canciones más en otros 2 programas, Broke Town, que sonó en el Chapulín Colorado, y Country Rock Polka, que musicalizó el programa Chespirito. La Ley Federal de Derecho de Autor, en el artículo 77, señala que, respecto de las obras firmadas bajo seudónimos o cuyo autor no se hayan dado a conocer, las acciones para proteger el derecho corresponderán a la persona que las haga del conocimiento público con el consentimiento del autor, quien tendrá las responsabilidades de un gestor, hasta en cuando el titular de los derechos no comparezca en el juicio respectivo, a no ser que existiera convenio previo en contrario. En este artículo se encuentran elementos importantes para este caso, pues nunca se protegió el derecho del autor al no contar con el consentimiento de este para utilizar The Elephant Never Forget. El artículo 117 establece que el artista, intérprete o ejecutante goza de derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, así como el oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. Además, de acuerdo al artículo 117 bis, el artista tiene el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso de sus ejecuciones que se hagan con fines de lucro. Desde que El Chavo del Ocho se estrenó, el autor no recibió crédito ni remuneración económica alguna por su creación. Al final se logró un acuerdo entre las 2 partes con el cual se pagó a los autores por el uso de su música durante los años que fue utilizada en varios productos de Chespirito.